Para 2025 sí está habiendo un ajuste, pero el ajuste se está haciendo que va a haber menos recursos para educación, va a haber menos recursos para salud, va a haber menos recursos para cuidados. Y eso no es una buena noticia. Bienvenidos a LFM Opinión nuevamente. Hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros uno de los economistas con maestría y doctorado en economía más prestigiados en México, Jorge Chávez Presa. Él ha sido director ejecutivo en el Banco Mundial representando a México y a Centroamérica. Ha sido director financiero del Infonavit, director de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido diputado y como diputado fue el responsable directo de la reforma integral del SAT y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es articulista, publica tanto en revistas especializadas como en la prensa nacional y es el autor del libro Para recobrar la confianza en el gobierno. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, espero que no sea yo demasiado incisivo porque tenemos por delante un problema por solucionar o por explicar a nuestro auditorio qué es el paquete económico, la ley de ingresos, la ley de egresos, en fin, lo que generalmente se dice que es el presupuesto. Pero a mí me dices presupuesto y me pongo nervioso porque de por sí es algo muy complicado, muy extenso, que se requiere además pues un lazarillo, que en este caso serías tú, que nos lleve por el buen camino y nos explique cómo nos afecta el presupuesto a los mexicanos. ¿Qué significa el presupuesto para los mexicanos? Porque la mayoría de las veces pues te hablan de grandes números agregados y te dicen pues le quitaron educación y le subieron a salud, pero tú dices, bueno, ¿y eso a mí qué significa, no? Cuando en realidad, y esto lo aprendí de ti, pues el presupuesto es el instrumento que tiene el gobierno o la hacienda pública para garantizarnos condiciones de vida digna a los mexicanos. Y la pregunta sería, para entrar al tema del presupuesto del 2025 y del paquete hacendario en general, ¿nos asegura mejores condiciones de vida el presupuesto que se está discutiendo hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, es una pregunta muy complicada, pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Cuando el Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados y luego el Senado aprueben la ley de ingresos, y una vez que se haya determinado la ley de ingresos, se haya aprobado, que la ley de ingresos lo que dice es un presupuesto de lo que el gobierno federal pretende recaudar en los impuestos que pagamos por concepto del trabajo, de las utilidades de las empresas y lo que se cobra de derechos, aprovechamientos, ¿no? De cada servicio público cuando vamos al aeropuerto, todo eso va sumando lo que se paga para que se regule los bancos, el sistema financiero, otros intermediarios, se van pagando, son derechos, hay aprovechamientos, productos, todo eso conforma la ley de ingresos y algo fundamental, incluye también el monto del endeudamiento. Endeudamiento que de acuerdo a nuestra Constitución solo puede utilizarse para inversión
que aumente los ingresos públicos. No puede ser cualquier inversión. Si el gobierno se endeuda, si sus paraestatales se endeudan, es para que se constituyan activos, que sean productivos y, por lo tanto, no se vuelva un lastre para los contribuyentes y que esa deuda, así lo estableció nuestra Constitución, no se vuelva en mayores impuestos futuros. De lo contrario, si tú utilizas deuda para cubrir la operación del gobierno, lo único que tú estás haciendo es posponer impuestos. Y ese es uno de los puntos graves que trae este paquete, pero especialmente el de 2024 fue tremendo en términos de elevar el endeudamiento, en el cual se pospusieron el pago de impuestos. Y por el otro lado, envía lo que se llama el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, en el cual nos dice el gobierno en qué va a utilizar todos esos ingresos provenientes de la recaudación tributaria, no tributaria. Vienen también ahí los ingresos del IMSS, del ISSSTE, cómo se van a aplicar esos, y los podemos ver de 5 maneras. Una, ¿quién lo va a gastar? Y a eso le llamamos la clasificación administrativa. ¿Cuánto va a gastar el Ejecutivo Federal? Y dentro del Ejecutivo Federal, cada una de las secretarías. Luego está lo que va a gastar el Poder Legislativo, el Poder Judicial, órganos autónomos, que ahora ya no va a haber, que van a estar, que va a ser un ajuste que van a hacer, por cierto, los diputados. Está el INE y está también lo que hay que pagar de costo financiero de la deuda pública. Están los programas sociales, estos programas que consisten en una entrega de dinero en efectivo, adultos mayores, las distintas becas. Todo eso incluye, y la otra cosa bien importante es, incluye fundamentalmente el financiamiento para los servicios públicos a través de lo que le está asignando a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, lo que va a recibir el IMSS, etcétera, o puede gastar el IMSS. Y eso le llamamos la clasificación administrativa. Otra manera de verlo, el presupuesto, y por eso también se vuelve complicado, pero muy rico y muy interesante, es en qué va a gastar. Cuánto en servicios personales, cuánto en materiales y suministros, cuánto va a invertir, cuánto va en transferencias, cuánto va en aportaciones a los estados, cuánto va en participaciones. Las participaciones es el gobierno federal, al haberse quedado con la potestad tributaria de los impuestos importantes, que es renta y consumo. Los estados no graban ese respecto, los comparte con los estados y los municipios, y esa es la clasificación por objeto del gasto. Y luego viene una, ¿para qué? ¿No? Para cumplir con las distintas funciones que establece nuestra Constitución, que luego se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, ¿no? Y es para la función seguridad, para la función educación, para la función salud, para la función vivienda, etcétera, ¿no? Para la función legislativa, para la función administrativa. Luego hay una cuarta dimensión, que es la geográfica. ¿Dónde va a gastar el gobierno federal en nuestras 32 entidades federativas? Y por último, viene una que es ¿qué también gasta? Entonces trae indicadores. Algo que no se ha desarrollado muy bien, pero también lo trae esa intención. Entonces son 5 dimensiones que nos presenta, y por eso podemos ver si nos va a ir mejor, si a nuestros hijos les va a tocar mejor educación, si voy a recibir servicios de salud o voy a tener que pagar de mi bolsillo los servicios de salud porque no le dieron presupuesto. Todo eso se puede ver, y todo eso es un gran tema de discusión en la Cámara, que discuten las distintas comisiones, y luego hay como una integración de las distintas aprobaciones de comisiones en la Comisión de Presupuesto. Y luego ya se pasa al Pleno de la Cámara de Diputados. Recordemos que el presupuesto de egresos solo lo aprueba la Cámara de Diputados. La ley de ingresos, las 2 cámaras. Muy bien. Empezaste, entre otras cosas, señalando la deuda. Es decir, dentro del
presupuesto de ingresos hay un apartado de deuda. Es correcto. Y que esta deuda no debe ser para algo que no se convierta luego en un capital. Es correcto. ¿No? Sí. Pero no solo cualquier capital, es un capital que genere ingresos, que se pague esa deuda, que se pague con el activo que estás constituyendo. ¿No? Que si lo pagas con una carretera que va a poder juntar o va a poder conectar a dos comunidades o va a poder conectar a estas comunidades a mercados con los cuales van a llevar sus mercancías. Y al llevar eso, antes sus mercancías no valían porque no las podían sacar de donde estaban. Pues al meterlas al mercado generan actividad económica y esa actividad económica genera impuestos y con esos impuestos se acaba pagando la deuda. Es una belleza, si se hace bien, ¿no? Si inviertes en algo que no se va a usar, ¿no? Ya sabemos varias cosas. Un activo que no se usa, pues no se paga, porque no genera actividad económica. Claro. No hay beneficio para las personas. Me voy a ir 6 años atrás. Se canceló el aeropuerto, pero se pagó. Se está pagando. Se está pagando. Y se está pagando de tal manera de que en lugar de que el TUA, esta tarifa aeroportuaria, sea utilizada para la operación, mantenimiento, expansión del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no se construyó, se está destinando a amortizar deuda. O sea, un mal negocio. Un mal negocio y, entre otras cosas, es el primer caso que yo conozca, al menos de la historia de México, en la que no hemos estado en guerra, en la cual se está destruyendo un activo. Es una destrucción de infraestructura que fueron 9,000 millones de dólares. 9,000 millones de dólares, pues que se suman a nuestra deuda, que lo estamos pagando de alguna manera los mexicanos. Sí, mi pregunta era en el sentido de que ahí se generó una deuda, pero es una deuda que no va a generar riqueza. Exacto, entonces es una pérdida y por lo tanto se va a pagar con el TUA, pero el TUA va a ser insuficiente, por lo tanto se va a terminar pagando con impuestos. Con los impuestos, en lugar de que nuestros impuestos, y nuestra Constitución así lo dice, los impuestos son para cubrir el gasto de operación del gobierno, para que esos impuestos se transformen en servicios públicos. A mí lo que me preocupa, Luis, es que la doctora Sheinbaum, nuestra primera presidenta, está recibiendo la hacienda pública más débil que haya recibido un presidente en el México moderno. ¿Por qué lo digo? Porque está recibiendo un tamaño de deuda monumental. Siempre la calculamos en relación con el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios que se producen en un año en la economía. Entonces lo evaluamos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la deuda de México, así como se está estimando, ya equivale a poco más de la mitad de lo que se produce en México en bienes y servicios. Entonces es una deuda muy elevada, una deuda que era menos cuando empezó el presidente López Obrador. El presidente Peña también le dio duro a la deuda de manera irresponsable. Endeudaron a Pemex, y la señora Sheinbaum está recibiendo una deuda que especialmente en el último año, todavía de 2024, se aprobó un monto gigantesco de endeudamiento, y un endeudamiento que no está justificado por la inversión. O sea, es una cosa muy grave. O sea, una parte de la aprobación de ese presupuesto, y por lo tanto el endeudamiento, lo vamos a pagar los mexicanos con más impuestos en los próximos años, y de ahí que es una contradicción que esta administración no esté hablando de hacer una reforma de la hacienda pública, porque necesitamos más ingresos para cubrir todos estos programas sociales en los cuales hay entrega de dinero en efectivo a la población. Yo creo que han ayudado, pero se hicieron sin que hubiera y estuvieran correspondidos por un aumento de ingresos recurrentes, como son los impuestos.
Ahora, ¿no es de alguna manera atarse de manos y de pies, hablando del gobierno? Es decir, un presupuesto que no le va a ser suficiente no te fortalece, yo creo que te debilita, ¿no? Razón por la cual las calificadoras, dos calificadoras, ya nos han puesto en perspectiva negativa, es decir, te están diciendo, en pocas palabras, que nuestra capacidad de pago está reduciéndose. Moody's, que lo hizo antes y antes de la aprobación del presupuesto, por lo cual fue criticada, dijo, antes de ver el presupuesto, en virtud de que ya cambiaste la manera de cómo está organizado el Estado mexicano con la reforma al Poder Judicial, con la cancelación de los organismos autónomos para garantizar transparencia, es decir, acceso a la información, la independencia y resguardar la privacidad de nuestros datos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya no van a estar y ya no, el Ejecutivo Federal ahora tiene una tarea pendiente de mostrar cómo va a asegurarle a inversionistas de que las decisiones van a ser estrictamente técnicas y que no hay un manejo político. Bueno, por esa razón, Moody's nos puso en perspectiva negativa. Todavía no nos baja la calificación, pero ya una vez viendo el presupuesto, yo creo que posiblemente sí. Y ahora otra calificadora más acaba de ponernos, ayer lo dieron a conocer, ayer, nos puso también en perspectiva negativa, a lo cual seguramente se van a sumar pronto las otras dos calificadoras que son Fitch Ratings y Standard & Poor's. Oímos nosotros que nos bajan la perspectiva y que posiblemente luego venga la calificación. ¿Eso cómo nos afecta a los ciudadanos comunes y corrientes? Nos afecta mucho y qué bueno que me haces esa pregunta porque a veces cuando se está hablando de eso pareciera que eso nada más le afecta al gobierno. No. El tema es que el deudor más importante es el gobierno. Le debe a bancos, le debe a inversionistas como por ejemplo todos nosotros en nuestro fondo de pensiones, las Afores, han invertido en la deuda del gobierno federal, pero también han invertido extranjeros. Hay extranjeros. Y estas calificadoras miden la capacidad de pago. Ven que nuestra capacidad de pago se está menguando entre otras cosas porque ya los ingresos petroleros ya no sirven para el desarrollo económico. Ahora los ingresos petroleros, el petróleo, la extracción de petróleo y venderlo sirve para pagar la ineficiencia de petróleos mexicanos, que ojalá podamos hablar de ese tema, que es algo inconcebible, algo que no habíamos visto en la historia y tampoco en economías avanzadas, que el contribuyente esté pagando con sus impuestos las ineficiencias de petróleos mexicanos y la alta deuda que tiene petróleos mexicanos. Lo anotamos para ver. Y algo que nos bueno, sí, algo que lograron distintas administraciones, desde la administración del presidente Salinas, el presidente Zedillo, el presidente Fox, y el presidente Calderón, fue elevar la calidad crediticia a tal grado que nos denominaron grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Que muchos de los fondos, e incluso también aquí en México nuestras Afores, solo están autorizadas a invertir en instrumentos que tienen grado de inversión. ¿Para qué? Pues para proteger al ahorrador. Si perdemos el grado de inversión, significaría que estos fondos tendrían que desechar esas inversiones. Al desechar esas inversiones, pues las tasas de interés suben, no sabríamos cuánto, pero no solo eso, no solo le subiría al gobierno, sino que también le subiría el riesgo crediticio a todas las empresas mexicanas que han hecho emisiones en el exterior. Ya no aceptarían sus emisiones y tampoco internamente. Entonces sería algo sumamente dañino, porque entonces las tasas de interés que van a pagar son más altas. ¿Y eso cómo nos repercute? Uno, lo más importante es pues que va a haber menos inversión. Cuando hay tasas de interés más altas hay menos inversión. Pero también como ciudadano, pues tenemos tarjetas de crédito, tenemos... Nos va a salir más caro. Nos va a salir todo más caro. De ahí la gran responsabilidad
que tiene el gobierno federal de México, y por eso todo mundo del mundo financiero pone tanta atención en el paquete económico, porque si no presentan algo creíble, algo en el cual puedan seguir garantizando que van a poder cumplir con el pago, pues entonces pues se ponen nerviosos. O sea, el extremo, ya no está aquí el extremo sería Argentina. Argentina, por un pésimo manejo de las finanzas públicas, no tiene grado de inversión. Lo perdió, lo llegó a tener. Brasil llegó a perder también su grado de inversión, especialmente porque Petrobras, también la petrolera, el equivalente a Pemex, hizo malos manejos, hizo malas inversiones y le quitaron a Brasil el grado de inversión. Fue tal el deterioro de la deuda, una deuda que era más o menos del tamaño que tenía Pemex, pero a un Petrobras produciendo más que petróleos mexicanos, le quitaron el grado de inversión. Y eso es lo que nos pone a muchos economistas y aquellos que hemos estado involucrados en la aprobación y en el cuidado de las finanzas públicas, se está poniendo en riesgo. En otras palabras, corremos el riesgo de quedar internacionalmente apestados en materia de crédito y de inversión. E internamente también. O sea, ese es el gran problema que traemos, y de ahí esa importancia que tiene que el Estado mexicano necesita, por un lado, recaudar más para no endeudarse, y especialmente para no endeudarse para destinarlo a gasto corriente, lo cual nuestra Constitución no lo permite. Y una de las administraciones que más ha violado ese precepto constitucional, que está en el artículo 73, en la fracción octava, que palabras más, palabras menos, dice: no podrá hacerse uso del crédito de la nación más que para la contratación de empréstitos que aumenten los ingresos públicos. Así de claro lo pone nuestra Constitución. Si bien todas las demás no lo cumplieron más o menos, y especialmente agregando al sector público, no al gobierno, a mí me gusta hacer el análisis separando al gobierno de las paraestatales, como se hacen en economías de la OCDE, tanto viéndolo como consolidado como gobierno federal, hay un grave incumplimiento. Un incumplimiento que, ¿qué significa? Que desde la administración del presidente López Obrador está posponiendo la reforma para aumentar más ingresos o reducir gastos o no comprometer gasto con programas que no tienen un fondeo, cosa que, por cierto, no está a nivel constitucional, pero está en nuestra ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, a la cual yo contribuí de manera importante. Tiene un artículo, el artículo 18, que dice que todas esas propuestas que van a significar aumento de gastos o disminución de gastos, tú tienes que decir cómo las vas a financiar. Y hubo ahí una gran omisión, y lo vamos a pagar muy caro. Voy a traerlo a tiempo presente. Hacen una reforma judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces, pero no hacen una previsión, o por lo menos no hicieron el estudio de cuánto iba a costar. Y cuando el INE le dice, pues esto cuesta tanto, le dicen, no, tiene que costar la mitad. Pero ¿de dónde sacaron esa mitad? Pues sabrá Dios. Es decir, violaron en este caso la ley, porque no hicieron la previsión ni el estudio. Es correcto, este artículo 18, por eso la belleza de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una ley que yo lo he escuchado a varios colegas míos, le dan una equivalencia a la autonomía del Banco Central, porque es una ley que obliga a la disciplina en el uso de los recursos públicos, lo establece con gran claridad. Y esas cosas se van ganando con el tiempo. Es cuando vas creando instituciones que son reglas que cumples, pero reglas que cumples porque te convienen, no porque vayas a satisfacer un requisito y vayas a perder soberanía. Al contrario, lo que está sucediendo es que el Estado mexicano está perdiendo soberanía. Y ¿en qué sentido? Soberanía de la hacienda pública, porque está perdiendo capacidad de hacer. México, al igual que Brasil, España, los portugueses, no le llamamos tesoro,
No le llamamos el Departamento del Tesoro como en Estados Unidos, le llamamos Secretaría de Hacienda o Ministerio de Hacienda Pública. Y viene porque la palabra hacienda significa hacer. Y es hacienda en el sentido de la capacidad de obrar. Antes era la capacidad de obrar de la corona, ahora es la capacidad de obrar del Estado. Para concretar que los fines para los cuales tú constituiste el Estado. Entonces, empezaste tú diciendo que te preocupa que este presupuesto es un presupuesto que debilita pues la verdad, al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pero pudiéramos decir que lo debilita porque estamos perdiendo soberanía de hacer. Exactamente. Capacidad de hacer. Estamos perdiendo capacidad de hacer. Y si bien sí está presentando un menor endeudamiento, el endeudamiento que está presentando supera el monto de la inversión. Entonces, y luego, por si fuera poco, muchas de estas inversiones que están haciendo no van a generar los ingresos. No van a generar los ingresos tal y como dice la Constitución. Entonces, estas reglas que tenemos, estas instituciones que hemos viniendo incorporando en nuestra Constitución, por cierto, estas se introdujeron en los 40, esta disposición en la Constitución, son precisamente para fortalecer al Estado. Y fortalecer al Estado, ¿en qué sentido? Pues al Estado que nos va a brindar, yo le llamo seguridad en 7 dimensiones. Seguridad nacional, seguridad pública, seguridad social, seguridad para emprender, seguridad para emprender, para invertir, seguridad para que pueda haber trabajo, ¿no? O sea, todos estos aspectos, porque a fin de cuentas el Estado es seguridad, es para dar seguridad. Es para dar seguridad, es para dar seguridad, nada más física y material. Sí. Pero la seguridad no se da con palabras, Claro. Se da con instrumentos, ¿no? Instrumentos muy sólidos. Y por eso se crearon estas instituciones para que el Estado pudiera garantizar esa batería de seguridades. Me faltó decir la seguridad energética, la seguridad alimentaria, ¿no? Y desde luego la seguridad jurídica y la seguridad de medicamentos, que eso lo vimos ahora en COVID. No nos había caído quizás tanto el 20 en ese sentido, pero son estas seguridad en estas 7 dimensiones. Y para eso se cobran impuestos, para eso le das capacidad al Estado. Y por otro lado, si no tiene la infraestructura para proporcionar ese servicio de seguridad correspondiente, recurres al endeudamiento porque se va a acabar pagando. Ese es el punto. Ahora, hemos visto que se han hecho obras, bueno, primero se cancelaron obras, dijiste tú, se destruyó capital. Luego se hicieron obras sin ninguna planeación, que también nuestra ley y nuestra Constitución también lo establece, el artículo 134 de la Constitución. O sea, tenemos una Constitución, o teníamos una Constitución muy sólida para que el país pudiera decirse que es un país soberano. Pero no se hizo. No se hizo. Es decir, no se hicieron esas evaluaciones. Se contrataron obras que no estaban planeadas, que no estaban presupuestadas y que además... Bueno, sí se acabaron presupuestando, pero no gozaron del privilegio de ser evaluadas, ¿no? Y el privilegio que nos deben a todos los ciudadanos, paguemos o no paguemos impuestos, pero el privilegio que nos deben es que el gobierno tiene esa obligación de evaluar y asegurarse que esa es la inversión que se necesita. Y asegurarnos. O sea, una cosa muy bonita de la evaluación de proyectos es que la evaluación de proyectos empieza por cuestionarse, ¿necesito yo ese proyecto? ¿Necesito yo hacer un tren Maya? Probablemente ciertos tramos se justificaban, pero necesito yo un tren Maya en el cual ni siquiera hay la demanda en autobuses, ¿no? Que están exigiendo trasladar o transportar a población de un lado a otro. ¿Existen esos? Pues no. ¿Existía la necesidad de hacer 2 bocas?
Pues yo creo que no. ¿Por qué no? Porque se hubiera beneficiado mucho más el sur-sureste de haber hecho inversiones para conectar, darle conectividad al sur-sureste que no la tiene. Tú has viajado y has manejado y vemos lo difícil que es trasladarnos de un lugar a otro. Ahora ya, qué bueno que ya nos podemos ir de Campeche a Mérida. Hace unos años, hace unos lustros, era muy difícil trasladarse de Villahermosa, Tabasco, a Coatzacoalcos, ¿no? O sea, ya no digamos Oaxaca, Guerrero, todos estos problemas, todas estas entidades federativas, estos estados, no están teniendo desarrollo económico porque no están teniendo infraestructura. No están comunicados. ¿Qué es infraestructura? O sea, nada más recordemos cómo le cambió la vida a Oaxaca cuando se hizo la carretera a Oaxaca, ¿no? De Puebla a Tehuacán a Oaxaca. O sea, cambió la vida. O sea, los acercó. Pero no estaba la refinería. No, o sea, es correcta la visión de que hay que invertir mucho más en el sur-sureste. Definitivamente. Es un compromiso. Tienen que ser las inversiones que se requieren. Que se requieren y que sean redituables. Y que sean redituables tanto en términos económicos como sociales. Claro. ¿No? Y aquí no necesariamente se cumple. Y aquí, pero aparte tampoco se cumplió con el presupuesto. Pues mira, realmente ahí sí te puedo decir, en ese sentido sí hubo disciplina. El problema, o sea, que lo que acabó aprobando, pero bueno, pues, cuando tienes mayoría, ¿de qué te sirve? Pues el problema es que esos montos de endeudamiento nunca debieron haber sido aprobados. Y esos montos de endeudamiento no debieron ser aprobados para financiar esos proyectos correspondientes. O sea, vamos a ir cargando ese lastre y ese se paga con impuestos. Las malas inversiones se acaban pagando con impuestos. Ahora, si además perdemos el grado de calificación, va a ser mucho más difícil poder pagar eso. Ah, claro que sí, porque entonces vamos a tener que destinar más del presupuesto público al pago de intereses. Que eso es algo que trae el presupuesto de 2025. Trae un pago de intereses para cubrir el costo de la deuda más alto que lo que vamos a pagar en 2024. Y luego, por el otro lado, Luis, no le estamos ayudando al Banco de México. Banco de México tiene un mandato que es proteger el poder adquisitivo de la gente. Entonces, Banco de México ha restringido la liquidez para alcanzar una tasa de interés y con una alta tasa de interés inhibir las inversiones o la demanda. Pues el que no lo ha hecho ha sido el gobierno federal, que lejos de inhibir se endeuda más. Uh-huh. Entonces eso lo vamos a pagar, va a pagar la presidencia en su primer año de la presidenta Sheinbaum, va a pagar más intereses que lo que se pagó, se va a pagar en 2024, tanto en monto como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para ponérselo al público muy gráficamente, si tengo que pagar más intereses, tengo menos dinero disponible para servicios públicos o medicinas o carreteras. Hay un término que es un poco muy pedante que se utiliza en economía, que todos dicen para no decir ajuste fiscal, ahora le llaman consolidación fiscal. Uh-huh. La consolidación fiscal significa que tienes que reducir tu déficit a través de un aumento en los ingresos o una reducción en el gasto o una venta de activos con los cuales pagas pasivos, de eso se llama. Y para 2025 sí está habiendo un ajuste, pero el ajuste se está haciendo que va a haber menos recursos para educación, va a haber menos recursos para salud, va a haber menos recursos para cuidados. Y eso no es una buena noticia. El Ejecutivo Federal cree que la gente no va a reclamar porque eso sí, le van a dar más dinero en efectivo. Va a haber más dinero en efectivo, va a haber más dinero en el programa para adultos mayores,
va a haber más dinero en becas de bienestar, va a haber este nuevo programa de apoyo a las mujeres de entre 60 y 64 años. O sea, qué bueno que hay, pero hay que hacerlo entonces, hay que hacerlo bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Pues hacerlo con el aumento de los ingresos correspondientes, porque creo yo que reducir más gasto público no es, y tampoco la solución es desaparecer estos órganos autónomos por razones presupuestarias, porque el ahorro es mínimo. Es mínimo, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera manteniendo varios programas sociales, reduciendo gasto social. Exactamente. Una de las cosas que era importantísimo para cada administración era precisamente en esta dimensión. Hablamos de la dimensión administrativa, la de clasificación por objeto, la dimensión funcional programática. Uno de los puntos que más llamaba la atención era cuánto se iba a destinar a la función de desarrollo social. Pero la función de desarrollo social incluye hayan metido tanto las pensiones como el gasto para educación. Yo creo que son gastos de naturaleza diferente, desde luego son gastos sociales, pero uno no es para gasto de desarrollo social. O sea, las transferencias en efectivo no son desarrollo social. Sí es desarrollo social en el sentido de que las personas van a tener más capital humano, y más capital humano significa que al tener más educación y salud van a poder acceder a mejores trabajos, y al acceder a mejores trabajos van a acceder a mejores remuneraciones. Eso no es lo que está sucediendo. Pero por otro lado estamos viendo que tú puedes recibir dinero, vamos a poner un ejemplo, para apoyo a guarderías, y sin embargo con eso no pagas una guardería. No, pues claro que no. Recibes dinero, pero por otro lado ya no recibes medicamentos, y los medicamentos salen mucho más caro que lo que recibes, y así pudiéramos seguir con... Y la otra, que yo creo que es lo más grave, pues es la inversión a futuro, que es la educación, ¿no? Porque lo que hoy el niño no aprenda, pues es tiempo perdido. Y tenemos que tomar en cuenta que venimos de un COVID, que fue una gran crisis para el país, para nuestro país, donde murieron más de 800,000 personas, de las cuales más de 300,000 muertes pudieron haber sido evitadas, y que tuvieron un efecto tremendo en la educación porque los niños dejaron de ir a la escuela. Y ahí se amplió una cosa que le llaman la brecha digital entre aquellas personas, aquellos hogares que sí tuvieron acceso a internet y podían tener sus clases por Zoom, de aquellos hogares que no tenían. Entonces ahora tenemos que lidiar también con el rezago educativo que nos provocó COVID, ¿no? Uh-huh. Algo que fue externo al gobierno, porque el gobierno podía hacer algo, hay que resarcir ese daño, ¿no? Y pues, además no se ha recuperado la matrícula. Es decir, no todos los niños que abandonaron la escuela ya han regresado a la escuela. Correcto. Y tú tienes que invertir para eso. Eso es inversión. Eso es inversión que se paga con gasto corriente, pero no es obra pública tal y como lo dicen, pero es inversión en el capital humano que tanto necesita nuestro país. Otra cosa, perdón, nada más, estamos en un momento, Luis, en el cual el mundo está reconfigurándose. Estados Unidos u Occidente con una pelea feroz con China a raíz de COVID. El mundo económico se dio cuenta que tenía demasiados riesgos concentrados en China, que las cadenas de suministro para la producción de bienes y servicios estaba demasiado concentrada en China, y por lo tanto ha habido grandes esfuerzos por relocalizar, por reducir esos riesgos en las cadenas de suministro, y México se está quedando atrás. Eso para protección precisamente de la hacienda pública. Y de la hacienda pública. Para no correr tanto riesgo. Y de la población. O sea, a fin de cuentas, la economía es para servir a las personas. Eso que no se nos olvide. La economía es para servir a las personas. La economía está al servicio de las personas y de buscar cómo vamos a lograr esa mejor asignación de recursos escasos para que la población viva mejor, ¿no? Y eso también considera
aspectos ambientales, porque también tienes que cuidar el ambiente, ¿no? Pero siguiendo tu razonamiento, el mundo, digamos, se está relocalizando sus producciones. Es correcto. Para no tener tanto riesgo fuera. Ajá, ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues no estamos haciendo lo suficiente para recibir y hospedar, llamémosle así, esa inversión que quiere venirse más cerca de los Estados Unidos, que es el gran centro de consumo, es el país, o a la región más próspera que deberíamos de estar construyendo, que es la región de Norteamérica. No se está haciendo la inversión correspondiente en electricidad, no se está haciendo las inversiones correspondientes en agua, ¿no? Porque nadie, ¿no? Y también, nuevamente, educación. Y en carreteras. Y carreteras, en conectividad, aduanas, ¿no? Todo lo que, puentes. Sí. Dentro del presupuesto entiendo que están considerando trenes de pasajeros. Así es. Tiene que haber una evaluación. Ahí volvemos. Y la Constitución lo obliga. Y no hay. Y no la hay. Y el Ejecutivo Federal tiene esa obligación, de acuerdo al artículo 134, de demostrarnos que esos trenes son necesarios, ¿no? Que esos trenes, en efecto, hay una demanda insatisfecha, ¿no? Con la cual, si se producen, se construyen esas vías para que sobre esos pongan los trenes, vas a reducir accidentes, o sea, los beneficios están en menos muertes, en menos tiempo de que te muevas, ¿no? De transportación. O sea, tienen esa obligación para con nosotros, porque quienes llegan al gobierno no son dueños de los recursos. Ellos son de alguna manera... Ellos administran. Ellos solo los administran, pero con una responsabilidad fiduciaria con el contribuyente y con todos los mexicanos, porque para eso le has dado el poder al Ejecutivo Federal, para cobrar impuestos, para cobrar esos impuestos, pero con una obligación de darte cuenta, dar cuentas, rendir cuentas, y por el otro lado asegurarse que esos impuestos los va a transformar en algo que la sociedad necesita. Y que se pague. Y que se pague. Es muy bien. Exacto. Ahora, vámonos al Tren Maya. Es un tren de pasajeros, pero ahora lo quieren convertir también en carga. Pues sí, eso está bien. Bueno, pero tampoco va a acabar cubriendo el costo. O sea, ya se dieron cuenta. No hay estudio. ¿Eso qué significa? Pues significa que la demanda de pasajeros es insuficiente. Hay, por decirlo así, tiempo ocioso, por lo tanto lo van a poder utilizar con carga, ¿no? Bueno, qué bueno que lo vayan a hacer, ¿no? Pero también que nos demuestren. O sea, lo que ya no se vale, y eso también viene en el presupuesto, es que vamos a seguir metiendo escasos recursos provenientes de los impuestos, de los pocos impuestos que estamos recaudando, para seguir subsidiando inversiones que no están redituando. Y en perjuicio de servicios para generar capital humano. Es correcto. Es en perjuicio del bienestar de la población. Ahora, vamos tratando de traducirle a la gente esto qué significa. Cuando decimos va a haber menos recursos en salud, ¿cómo lo pondrías? ¿Va a haber menos hospitales? Bueno, va a significar que los tiempos de espera son más largos, que cuando te están atendiendo te están diciendo que te traigas tu material de curación, o no te atienden porque no lo hay. Dicen, ya, mira, ya tienes turno, pero no te podemos atender. Te lo digo porque yo he ido a un hospital, he probado eso. Mira, si tú ya nos traes las radiografías y las resonancias magnéticas, te podemos atender rápidamente. Pero si no las traes, vamos a tener presupuesto hasta como dentro de 8 meses. Entonces vas a tener que esperar para que te podamos hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente. Imagínate en operaciones, ¿no? Imaginémonos esto en niños que están yendo a escuelas que no tienen baños, que no tienen agua, que no tienen acceso. Ahora ya es el acceso a internet, que se están rezagando. Y la verdad, eso no se vale. Eso no se vale. No se vale desde el punto de vista simplemente humano, que otras personas no tengan acceso a desarrollarse igual que todos, ¿no? Y por el otro lado,
que no se vale que no estés cumpliendo con tu marco jurídico. Sí. Ahora, adicionalmente, ahorita estamos hablando de escuelas, de hospitales, pero pudiéramos hablar del agua. Podemos hablar del agua. Obras hidráulicas que nos lleven agua potable a las poblaciones. Ahora no solo es el agua, no solo es llevar agua, o sea, para todos nosotros es ya muy fácil abrir el grifo y considerar que no hay nada. No, bueno, hay tuberías, ¿no? El agua llega en grandes bloques y luego se distribuye hasta llegar a nuestras casas, pero luego el agua que usamos hay que sacarla, entonces es drenajes, agua, drenaje, el tratamiento de aguas, todo eso. Sí, porque si no hay tratamiento de aguas, estamos contaminando nuestros ríos. Contaminamos nuestros ríos, contaminamos nuestros mantos freáticos. O sea... Y todo eso implica inversión pública. Implica inversión pública y la idea es que se vayan creando círculos virtuosos. O sea, la finalidad de la hacienda pública, además de capacidad de hacer, es promover ambientes propicios para que se generen círculos virtuosos. Pero estos círculos virtuosos implican una disciplina. Desde luego. O sea, todo en nuestra vida, incluyendo al gobierno, implica disciplina. Implica disciplina en que no gastes más de lo que tienes, implica disciplina en que si estás obteniendo un financiamiento, es un financiamiento para constituir un activo que va a generar ingresos con los cuales se va a pagar, implica disciplina para cobrar, implica disciplina de la población a cumplir con sus obligaciones. Yo creo que a fin de cuentas atrás de todo país hay disciplina. Hay disciplina. Y una cultura de legalidad. Y una cultura de legalidad. Hay que cumplir la ley. Así es. Bueno, hablando de cumplir la ley, resulta que vimos que no se cumplió con las inversiones que generen bienestar y que sean recuperables por sí solas. Tampoco se cumplió con los presupuestos y con el endeudamiento, etcétera. ¿Qué responsabilidad debiera tener el funcionario público cuando violenta esas normas? Porque a final de cuentas van a ser las generaciones futuras las que terminen pagando estos excesos. No, todo se hace hay mecanismos de autorización. O sea, ahora la autorización que han respetado ha sido el techo. Ha habido disciplina en términos macroeconómicos, razón por la cual los mercados financieros y los analistas al principio veían bien a la administración del presidente López Obrador en el manejo de la hacienda pública porque había disciplina en ese sentido, en términos de los grandes agregados, aunque en la composición del gasto no la hubiera, porque a ellos ¿qué les importa? Pues a mí me importa que me paguen, ¿no? A los mexicanos yo creo que nos interesa que haya la disciplina en la utilización adecuada de los recursos. Pero no hay, digamos, no hay nadie en la cárcel. Bueno, por eso realmente no, porque no están desviando el recurso, ¿no? Y tú yo creo que sabrías más que yo como abogado, ¿no? Están cumpliendo con lo que hay. El problema es que muchas veces no cumplen porque no hay, porque se han ido estos recursos, se han hecho los recortes correspondientes para llevarlos a las que han sido prioridades del Ejecutivo en turno. Sí. Y quizás nada más un poco para recordar, muchos de los que nos ven no vivieron la época del presidente Luis Echeverría y el presidente López Portillo, que precisamente por no respetar, por dar subsidios generalizados, llevaron a unas crisis fiscales que luego en ese momento que teníamos tipo de cambio fijo, pues derivaron en devaluación en ambos casos, pero la del presidente López Portillo llevó algo mucho más dramático, que fue expropiar la banca, control de cambio y confiscarle a los mexicanos los depósitos que tenía en dólares establecidos en México, ¿no? Esas son las consecuencias de la borrachera. De las borracheras con la hacienda pública. Con la hacienda pública no puede haberlo, y la Constitución así te lo dice.
Y debió haber habido ahí responsabilidades correspondientes en el presidente, en el secretario de Hacienda. Por eso renunciaron. Recordemos que renunció el gobernador, el primer gobernador bueno, en ese entonces era el director general del Banco de México. Renunció, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque y precisamente estos excesos han llevado a que le vayamos metiendo, se le fueron metiendo a nuestra Constitución estas restricciones a un poder irrestricto que tenía el presidente de la República. ¿Por qué? Porque incurrió en excesos. Y esos excesos los pagamos muy caros. Nos costaron 10 años de falta de desarrollo económico, una depresión de los salarios, etcétera. Sí. Las consecuencias son muy caras de la falta de disciplina. Hubo además otra situación. Entiendo que no se les autorizaba a las dependencias ejercer los presupuestos autorizados. Ahí no lo sé, pero es probable porque vimos subejercicios. Esa es la evidencia, ¿no? Que en las cuentas públicas había subejercicios. Y esos subejercicios regresan a la tesorería. Bueno, más bien la tesorería no les da esos recursos, no se los hace efectivos. Sí. O sea, la autorización presupuestaria la regresa y esos recursos no salen de la tesorería y se asignan a otras. Y ya no se puede saber a ciencia cierta aquello que iba para medicinas a dónde fue a dar. Es correcto. Y para eso la transparencia. Y por eso es la importancia de la transparencia, y por eso fue también la importancia de esa gran reforma al presupuesto que se hizo en 1997 para poder tener esta apertura en el presupuesto público que antes no se tenía. Estas 5 dimensiones de las cuales te hablé, Luis, no la había, y la hubo por primera vez en el presupuesto que aprobó los partidos diferentes al partido oficial en ese momento. En 97. Fue la primera legislatura. La primera legislatura, ahí se aprobó esta propuesta que hizo el Ejecutivo Federal de rediseñar el presupuesto público para que todos pudiéramos ver a dónde se iban los recursos. Gracias a eso, gracias a que había contrapesos, hubo disciplina fiscal. O sea, muchas veces para que la disciplina exista se necesitan contrapesos. Claro, por supuesto. Así. Ahora, en materia del presupuesto 2025, ¿cuáles serían los focos rojos que tú ves? Mira, yo veo varios focos rojos. Para empezar, la manera de cómo se construyó el presupuesto. La variable más importante para construir el presupuesto es, curiosamente, lo que estamos estimando va a ser el Producto Interno Bruto en términos nominales. Uh-huh. Y pues hay una ligera sobreestimación para el cierre previsto de 2024, el cual sirve de base para calcular el PIB de 2025, y el Ejecutivo Federal, comparado con las encuestas de Banco de México, de Citibanamex, de el IMEF, trae, por decirlo así, un pronóstico de crecimiento económico mucho más alegre, mucho más optimista del que vamos a ver. Y entonces, ahí ya hay un foco, llamémosle, si no rojo, naranja tirando a rojo. Ahí, desde ese. Luego, otro foco que por lo tanto, pues sí nos preocupa, a mí me preocupa mucho, es que se sigue insistiendo en que el monto del endeudamiento es superior al monto de inversión, tanto para el sector público en su conjunto como para el gobierno federal. Y en ese sentido me está preocupando mucho porque la calificación que se da es la del gobierno federal. El gobierno federal ha venido aumentando su deuda de una manera desproporcionada. Sí que en el agregado con el sector público, con las paraestatales no se ve tan bien.
Otra cosa que me preocupa muchísimo, y ese sí es foco rojo y más que rojo, es incandescente, es la situación de Petróleos Mexicanos. Que lo teníamos anotado. Que lo teníamos anotado. Es inconcebible que no se esté haciendo algo para acabar con la sangría que está representando para nosotros los contribuyentes, para una afrenta de que el petróleo se esté usando para poder pagarle la deuda, para poder pagar proveedores, para poder pagar a los trabajadores, para poder pagar pensiones. El petróleo está sirviendo para eso y para el altísimo costo de la refinación. Creo que los mexicanos necesitamos conocer la verdad de que tenemos petróleo pesado y las refinerías que nosotros tenemos fueron construidas y diseñadas para crudos ligeros. Recordemos que también nuestros crudos en su oferta han variado, ya prácticamente no tenemos crudos ligeros. Y creo que es una discusión y una transparencia que nos debe el Ejecutivo Federal de decir cómo se va a arreglar Petróleos Mexicanos, que no puede estar habiendo pérdidas, porque las pérdidas de Petróleos Mexicanos se están derivando de la refinación. Nos sale más caro refinar que comprar las gasolinas. Producir la gasolina que comprarla. Y eso es inconcebible, ¿no? O sea, ya en este mundo hay ninguno. Pues no, pero especialmente nosotros no podemos estar dándonos el lujo de hacer eso. Además tenemos un problema del combustóleo, ¿no? Además el petróleo pesado genera mucho combustóleo. Que eso es lo que ha generado, ya que estás entrando un poquito a la parte técnica, al haber estado procesando crudos pesados, o la mezcla que se está metiendo a las refinerías, estamos produciendo más combustóleo. Y como estamos produciendo más combustóleo que no tiene mercado internacional, se le está dando a Comisión Federal de Electricidad para que lo queme y genere electricidad. Pero eso además nos produce un problema de salud. Los que vivimos en la Ciudad de México nos está llegando la contaminación de Tula. Los que viven en Salamanca, los que viven en Cadereyta, la verdad no se vale. O sea, ¿por qué aferrarnos a que Petróleos Mexicanos procesen nuestro crudo cuando lo podemos estar exportando? Estados Unidos tiene la capacidad para refinar. Y también pensar, ¿y por qué mejor no importamos crudos ligeros para poderlos procesar en nuestras refinerías y así hacer rentables a nuestras refinerías? Nuestras refinerías tienen que ser rentables, tienen que trabajar con rentabilidad. El negocio de refinación es de márgenes muy pequeños y por lo tanto obligan a ser muy eficiente. Pero parece que es un problema ideológico, ¿no? Pues yo al menos no he visto una declaración, pero el Ejecutivo Federal sí nos debe una respuesta. La jefa del Ejecutivo nos debe una respuesta, especialmente ella siendo conocedora del tema, y el nuevo director general de Petróleos Mexicanos nos deben una respuesta de cómo Pemex va a volver a ser el instrumento para que el petróleo sea un instrumento del desarrollo económico de México y no sea un lastre. Y hoy es un lastre. Hoy es un lastre. Un lastre muy caro además. Un lastre carísimo. Bueno, y CFE también tiene una parte importante del presupuesto. Sí. Aunque no es tan grave. A ver, un poco en dimensiones. La entidad que más presupuesto tiene es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es la que tiene el presupuesto más grande. Ya luego vendrían Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad tiene una tarea muy importante para hacer para la relocalización. La Comisión Federal de Electricidad es la única que tiene la responsabilidad y el mandato de la transmisión. Es decir, de transportar los electrones de un lado a otro y tiene a su cargo también la distribución. Y no ha invertido. Y por el otro lado, este conflicto que hubo al inicio de la administración del presidente López Obrador y que se alargó a lo largo de su administración, separaron las inversiones, inversiones para generar electricidad
verde, digámosle así, generada por eólicas, por solar, etcétera, que México se estaba volviendo muy competitivo. Y ahora no lo sabemos cómo va a ser con el señor Trump, pero de haber continuado los demócratas nos iban a imponer. Seguramente también los van a seguir imponiendo algún arancel compensatorio por no, o la prohibición de exportar a Estados Unidos bienes que estuvieran fabricados o tuvieran como insumo electricidad sucia, energías sucias. Adicionalmente al problema de la energía sucia y de las gravámenes que nos puedan poner por el Tratado de Libre Comercio, tú dices que no se hicieron las inversiones necesarias para las líneas de transmisión. Y la generación que ya de alguna manera habíamos logrado, por decirlo así, una división del trabajo en qué generar. A la Comisión Federal de Electricidad se le encargaba la generación de hidroeléctricas, de la nuclear, que es algo que creo que México tiene que voltear a ver, especialmente Laguna Verde, tenemos Laguna Verde, que es una capacidad de generación de electricidad muy barata, ¿no? Es de planta, y también la geotermia. Esa generación de electricidad está reservada para la Comisión Federal de Electricidad. No hicieron nada, ¿no? Entonces nos rezagamos. Y por otro lado, inhibieron la inversión de los particulares en la generación de electricidad, especialmente en estas energías limpias que tanto necesitamos. Entonces traemos ahí un, por decirlo así, un déficit. Un rezago, bueno, un déficit. Un déficit. Que además lo necesitamos precisamente para que haya inversiones productivas en México, ¿no? Exacto. Todo inversionista que viene aquí te pregunta, ¿no? Supongamos que ya recibieron, por decirlo así, en su corporativo la autorización de invertir acá. Se preguntan, ¿hay electricidad? Ah, qué bueno. ¿Hay agua? Palomita, ¿no? Hay drenaje. ¿Hay capital humano capacitado? Palomita. Ah, ¿existen los terrenos? Palomita. Pues, vamos adelante. Ah, ¿no hay electricidad? Ahí le paramos. Ahí le paras, ¿no? Y además... bueno, y carreteras y todo, ¿no? Sí, de ahí toda la importancia de crear estos ambientes propicios, ¿no? Suena muy bonito, o bueno, muy simple, ambiente propicio, pero ambiente propicio significa tener electricidad, comunicaciones, ¿no? Necesitamos internet de alta velocidad, necesitamos comunicaciones, necesitamos agua, ¿no? Y necesitamos capital humano. Pues sí. Si no, no hay quien venga a invertir. Que por cierto, pues no han estado invirtiendo en México, ¿no? La inversión ha sido fundamentalmente reinversión de utilidades y ha sido muy poco esta inversión, en inglés le llaman greenfield, o sea, nuevas inversiones, en nuevos proyectos. Las inversiones no han sido las que hubiéramos deseado tener. Pues se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que pudiéramos terminar con lo que tú creas que sea más importante que sepa el mexicano y la mexicana hoy sobre el presupuesto y la situación económica. Me preocupa lo de los aranceles que está anunciando Trump, pero no quisiera irme con ese bulto. Mejor, que tú eres el experto, te preguntaría, ¿qué le dirías hoy a los mexicanos en materia de presupuesto? En materia de presupuesto es que los mexicanos debemos exigirle al Ejecutivo Federal una reforma integral de la hacienda pública, una reforma en la cual los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y municipal, puedan tener los ingresos suficientes para poder brindarnos los servicios públicos de calidad y de cobertura que se requieren para llevar nuestras vidas a mayores niveles de bienestar. Eso es a lo que creo que debemos de tener una conciencia, tenemos que tener una conciencia de nuestras obligaciones tributarias, de que todas las cumplamos, pero que también, por otro lado, en contrapartida, el Ejecutivo Federal nos asegure que los impuestos no se van a desperdiciar.
La otra cosa que nos tiene que preocupar es que debemos de exigirle al gobierno que solo invierta en lo que la Constitución dice y que cumpla el mandato constitucional de invertir tal y como lo dice la Constitución. En pocas palabras, necesitamos más ciudadanía actuante, participante, Así exigente. Y eso pues, esperamos que la oposición, o poca oposición o falta de oposición que haya, pues se vaya manifestando. Y este es un foro, Luis, el cual te agradezco, para que podamos comunicar y transmitir esas preocupaciones, porque todos a fin de cuentas queremos a México, y querer a México significa que podamos tener mejores bienes y servicios para nuestros hijos, para nuestros nietos, y podamos constituir un mejor país. Claro, que es el único que tenemos. Que es el único que tenemos, por cierto. Sí. Pues muchas gracias, Jorge, siempre es un placer. Muchas gracias a ti. Seguiremos abordando temas económicos si nos permites con mucho gusto. Dándote lata. Y les agradecemos su presencia aquí en LFM Opinión, su canal. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.